Aló aló, sean bienvenidos todos los soles de esta bella comunidad. Soy Akiro y, como muchos sabrán, la comunidad gacha está llena de artistas talentosos. Muchos gachatubers hacen animaciones e incluso ganaron gran reconocimiento gracias a sus estilos de animación, arte, diseño, etc. Sin embargo, y como muchos de acá sabrán, tanto en el 2024 como en el 2025 la inteligencia artificial ha dado un gran avance, haciendo posibles cosas que antes parecían imposibles, como el que haga tu tarea de la escuela, o inclusive que te pueda ayudar a hacer una investigación profunda. Sin embargo, hay ciertas funciones que han hecho que la llegada de la inteligencia artificial a la comunidad gacha genere muchas peleas entre los usuarios. Es por eso que hoy, en este vídeo amarillista con todo el afán de ofender, les responderé a esta gran pero innecesaria pregunta: ¿la inteligencia artificial en gacha es mala? La inteligencia artificial. ¿Quién no la ha usado en algún momento de su vida? La inteligencia artificial en un principio fue algo nuevo que llegó para quedarse en nuestro mundo. Su propósito inicial es ser un asistente virtual, el cual te ayude con tus tareas diarias de la vida, ya sea con tu tarea, trabajo, investigando algo, o inclusive, y esto es lo que ha generado más controversia, el uso de generar imágenes. Con el uso correcto, la inteligencia artificial es una gran herramienta para usar a nuestro favor. Pero ¿qué sucede cuando esta gran herramienta se usa en contra de lo que está moralmente correcto? Como todos sabemos, la comunidad gacha está llena de artistas. Artistas los cuales hacen sus propios dibujos para crear animaciones hermosas, o incluso usan la propia aplicación gacha para hacer animaciones. Sin embargo, la utilidad de la inteligencia artificial en esta comunidad y en general en la comunidad de artistas es un poco distinta. Como muchos sabemos, el arte es algo que está muy infravalorado hoy en día, y es muy difícil que tu arte sea reconocido como se merece. Ahora a esto agrégale que una inteligencia artificial pueda generar dibujos con estilos de un estudio grande, como lo fue el estudio Ghibli, un estudio de animación japonés caracterizado por realizar películas preciosas y dibujarlas en su mayoría a mano. Muchos argumentan que el uso de la inteligencia artificial para el arte hace que desmerezca o menosprecie a la gente que hace dibujos iguales a mano o en digital. Y acá es donde llega a la comunidad gacha. La comunidad en varias situaciones ha tomado esta idea de usar inteligencia artificial tanto positiva como negativamente, ya que en sí puede llegar a ser algo polémico por muchas razones. Un ejemplo muy claro de esto fue el de la ex gachatuber hispanohablante Vale Gacha, una ex gachatuber de la comunidad gacha hispana, la cual era muy querida en la comunidad. En un principio se caracterizaba por hacer tutoriales para tus vídeos de gacha, para después convertirse en una de las gachatubers animadoras más grandes de la comunidad hispana. Sin embargo, esto rápidamente cambiaría, ya que por hacer un meme con la ayuda de la inteligencia artificial, muchos gachatubers aprovecharon esto para hacerle vídeos y tirarle basura públicamente, acusándola de ser una mentirosa, atacándola diciendo que ese arte no era de ella y que en sí estaba mal usarlo. Pero aquí es donde nos ponemos a pensar un poco: ¿tenemos el derecho de criticar a aquellos que se ayudan de la inteligencia artificial? Aunque a muchos les duela, y quizás estén en desacuerdo, personalmente siento que no hay ningún derecho de venir a criticar el que alguien se apoye de la inteligencia artificial para hacer un meme gacha. Y en cierta parte, es bastante hipócrita de muchas personas que critican esto. Más adelante les diré por qué. Si bien mentir y decir que ese arte te pertenece es criticable, el llegar a un extremo de inclusive atacar a una persona o incluso acosar con que no tiene talento propio, son cosas que se salen de lo lógico y se van más a lo emocional. Casos como estos simplemente se pudieron evitar con un simple: usé ayuda de la inteligencia artificial para este dibujo, y le hice unos retoques para que quedara mejor. Pero simplemente el aceptar tus errores es algo que pocos pueden hacer. Afortunadamente Vale pudo aceptarlos, pero ¿a qué costo? En el siguiente caso, te contaré sobre una gachatuber la cual igualmente ha sido muy criticada, pero a niveles extremos. Todo por hacer un trend que todo el mundo estaba haciendo. El trend consistía en hacer tu voz de gacha en 3D y hacerlo girar. En este caso, la gachatuber Lady Maris tuvo una gran controversia al realizar este trend,
ya que ella tuvo que usar inteligencia artificial para hacerlo. Ahora, por lo que tengo entendido, ella no aclaró que estuvo hecho con inteligencia artificial, por eso hubo una ola de comentarios negativos en su TikTok y en YouTube. Aquí es donde vamos a analizar esta situación, porque como les había comentado antes, la comunidad gacha puede llegar a ser muy hipócrita con quien se debe ser crítico y con quien no, ya que, curiosamente, no solo ella hizo este trend sin aclarar que fue hecho con inteligencia artificial, sino que muchos gachatubers tanto ingleses como hispanos lo hicieron, incluyéndome. Pero no solo con este trend, sino que muchos más. En TikTok, por ejemplo, hay muchos vídeos hechos con la ayuda de la inteligencia artificial, y muchos de ellos casi ni se les critica. O inclusive en YouTube hay vídeos o canales hechos con inteligencia artificial, y ninguno de ellos recibe algunos de los comentarios que le llegaron a Lady Maris. Les explico, tras el vídeo que ella subió de su personaje 3D rotando, muchas, y cuando digo muchas eran muchas personas, comenzaron a acosarla y a criticarla, burlándose, haciéndole vídeos relacionados al asunto de la inteligencia artificial, acosándola en futuros vídeos con comentarios como, esto es inteligencia artificial también, o incluso la tachan de insensible, haciendo comentarios como, estamos olvidando que la IA está destruyendo activamente nuestro medio ambiente, etc. Les explicaré brevemente el tema del medio ambiente y la inteligencia artificial para aquellos que no lo entiendan. Básicamente, y en palabras simples, para que ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial pueda procesar tus preguntas y así darte una respuesta, primero tiene que hacer un proceso de pensar, investigar, etc. Y entre más tarde este proceso, más se sobrecalienta el servidor, y para contrarrestar este sobrecalentamiento, las empresas lo que hacen es usar agua para poder así mantener el calor fuera. Esto afecta en gran medida al medio ambiente, ya que si se usa mucho puede terminar en un daño a largo plazo, pero con el uso correcto de la inteligencia artificial se podría llegar a controlar. Todo esto lo digo porque hay casos semejantes al de Lady Maris, pero no hay ningún tipo de comentario malo, puede ser que haya uno que otro, pero no van a una bola masiva como lo hicieron con Lady Maris. En cambio, con estos gachatubers, los espectadores se lo toman con gracia en vez de con enojo. Aquí es donde nos ponemos a pensar, ¿realmente les importa si algo está hecho con inteligencia artificial o no? ¿O lo que les importa a estas personas es quién usa la inteligencia artificial como ayuda? Porque a unos gachatubers se les tiene que criticar y satanizar el uso de la inteligencia artificial, mientras que a otros se les aplaude y en general son comentarios positivos. A esto se le llama doble moral. Y es algo que no solo la comunidad gacha tiene, sino que todo internet tiene. Con todo lo que te comenté antes, a simple vista la pregunta de si usar inteligencia artificial en gacha es malo o bueno puede ser fácil de responder. Muchos dirán que es mala usarla, ya que promueve el daño ambiental, la falta de talento, creatividad, desmerecer el arte digital y a mano, etc. Sin embargo, si lo analizamos desde un punto medio y no subjetivo, el que sea bueno o malo no importa realmente. ¿En qué te afecta si alguien usó o no usó inteligencia artificial para algo? ¿Por qué criticar a aquellos más famosos que usaron como ayuda la inteligencia artificial, pero a otros dejárselos pasar como si nada? Por más que haya gente que esté en contra de la inteligencia artificial, es algo que llegó para quedarse, y a menos de que la gente se adapte y aprenda a usarla de manera correcta, nunca llegaremos a nada. Este tema de la inteligencia artificial tiene a todo el internet dividido desde hace tiempo, y siendo sincero, dudo que eso cambie pronto. Como dije antes, lo mejor que podemos hacer es tratar de adaptarnos a esta nueva tecnología que llegó para quedarse, en vez de estarnos quejando. Ahora, tú dime, ¿tú crees que la inteligencia artificial en gacha es mala? Y si es así, ¿por qué? Déjalo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este gran canal, dejar su like, compartir y dejar en los comentarios su opinión sobre este tema. Muchísimas gracias a los miembros del canal por su gran apoyo, sin ustedes este canal no sería el mismo, y gracias a ustedes me dan ganas de seguir haciendo contenido. Son de verdad unos soles, nunca cambien. Síganme en Instagram y en mis demás redes sociales, que estarán en la descripción. Y, ¿por qué no?, únanse a mi canal de WhatsApp, abajo estará el link. Nos vemos en otro video. Adiós.